Domènec Sampere. 6 minutos. Bueno, vamos a intentar, no creo que lo vayamos a conseguir hoy, y tengo dudas después de los debates que hemos escuchado estos días que lo vayamos a conseguir en los próximos días, pero vamos a intentar conseguir algo que es salir del día de la marmota donde estamos instalados. Decía Albert Einstein, cuando le preguntaban cómo sería la Tercera Guerra Mundial, decía: yo no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial. Ahora les puedo decir que, en caso de que quede alguien, cómo será la cuarta. Será con palos y con piedras. Y este es el gran debate de fondo que está recorriendo nuestras expresiones públicas. Algunos claramente amenazan que si o su gobierno, o si damos apoyo a su gobierno en esta Cámara, o habrá terceras elecciones. Y otros parece que, al no expresar qué alternativa de gobierno habría la que presentó el Mariano Rajoy, nos llevan también a esas terceras elecciones. Porque seamos claros de una vez, aquí solo hay tres alternativas. O un gobierno del Partido Popular con el pacto con Ciudadanos, con apoyo explícito o implícito del Partido Socialista Obrero Español, o un gobierno del Partido Socialista Obrero Español con nosotros, o terceras elecciones. No hay más alternativas. Podemos esperar, no deberíamos esperar. Se está agotando la paciencia en este sentido. Pero podemos esperar, si quieren, al final de este debate. Podemos esperar también, si quieren, al resultado de las elecciones en Galicia o al País Vasco. O incluso podemos esperar a los turrones de Navidad para saber cuál es la alternativa que se encarna finalmente. Por cierto, de muy alta política lo de convocar la posibilidad de convocar terceras elecciones en Navidad. De muy alta política. Un gran favor a la democracia, señores del Partido Popular. Y no lo digo yo, lo dijo el señor Xavier García Biol, que está hoy en la Cámara, su altura lo delata de forma contundente. Dijo, cuando se expresó la posibilidad de las elecciones de 25 de diciembre en Navidad, puso un tuit que dijo: a ver si el señor Sánchez Castejón tiene narices de enviar a 36 millones de españoles a repetir las elecciones del día de Navidad. No sé cómo anda usted de narices, eso no lo conozco tanto, pero en todo caso, de muy baja altura política plantear unas elecciones para conseguir mayorías a costa de abstenciones, de muy baja política. Podemos esperar, pero aquí en realidad hay una pregunta que subyace. O nos quedamos atrapados en el pasado y el pasado se llama Partido Popular, o intentamos ganar tiempo para ver si en unas terceras elecciones podemos también volver a ese pasado que se llama bipartidismo. O, finalmente, hacemos de una vez frente al presente para construir el futuro. Y esa es la alternativa que nosotros queremos llevar hoy aquí. Porque si no, ¿qué? ¿Y si hay unas terceras elecciones y el resultado es el mismo? Unas cuartas, esas con palos y piedras. Ese es el mensaje que se le va a dar a la ciudadanía. ¿Es compleja la alternativa? Lo es. Evidentemente, la alternativa es compleja. Tan compleja como el desastre que nos ha dejado 4 años de gobierno del Partido Popular aquí. Porque para nosotros, y aquí ustedes no nos hacen presión, es decir, no nos piden nuestra abstención, 5 años. Me anuncia el señor Hernando. Bueno, algunas funciones. Vayamos al tema. Ustedes no nos hacen presión en el sentido ni para que nos abstengamos ni para que les demos el sí, porque para nosotros está clarísimo. Ustedes no pueden seguir gobernando. El partido que ha batido todos los récords de corrupción en este país, y estaban altos los récords, lo vamos a reconocer, lo que ha batido todos los récords de corrupción en este país, el partido de los Gürtel, del Bárcenas, de la Púnica, de la Palma Arena, de Nos, de Acomet, de Taula, el partido que ha robado a la ciudadanía de este país, no es y no puede ser el futuro de este país. El partido... Y ese partido, señor Rivera, no se puede blanquear, por muy bueno que sea su dichán.
No es blanqueable ese partido. No puede ser que su mensaje de regeneración sea dar un gobierno al Partido Popular. Y un aviso sobre eso, señor Rivera. Roma no paga traidores. Cuídense sus espaldas en unas posibles terceras elecciones, porque, como se demostró ayer, no paga traidores. Y otro pequeño aviso o una reflexión o dos reflexiones. La primera es que escuché del señor Rivera atentamente la presentación del pacto que hizo con el Partido Popular. Y en esa presentación dijo, literalmente, en ese anexo final de Santiago y Cierra España, como si al Partido Popular le hiciera falta comprometerse más con el Santiago y Cierra España, usted, señor Rivera, dijo literalmente que no iban a permitir un referéndum fuera de la Constitución. Absolutamente de acuerdo. Les recomiendo la lectura de un artículo del señor Francesc de Carreras, un referéndum, y creo que usted conoce al señor Francesc de Carreras, donde precisamente la propuesta de referéndum que llevamos nosotros se puede hacer dentro de la Constitución. Y, señor Rajoy, y voy terminando, señor Rajoy, de ayer evidentemente no estaba de acuerdo para nada de su discurso. De hecho, en un momento hasta me dio miedo, en el momento que usted dijo que habíamos superado la crisis por primera vez en la historia, gracias a que, se había superado sin devaluar la moneda. Tuvo la impresión no solo de que volvía a Aznar, sino que volvíamos a la peseta directamente, porque aquí no hay capacidad de devaluar la moneda. Pero sí que estuve de acuerdo en una cosa. Usted dijo, el primer derecho que asiste a todo español es la capacidad de decidir sobre su propia nación. Y ciertamente ese derecho que también tienen los catalanes y las catalanas para decidir sobre su nación y sobre cómo esa nación se puede encajar. Y voy terminando ya rápidamente. No se puede gobernar, y esa es la lección que deberían aprender de una vez todas y todas, porque ¿hasta cuándo van a agotar nuestra paciencia? No se puede gobernar en este país sin contar con la representación y el grito que supuso el 20 de diciembre, que es el grito en contra de la desigualdad lacerante a la que han condenado a la ciudadanía. Tampoco se puede gobernar en este país sin contar con la libertad y la posibilidad de discutir cómo se configuran los pueblos de España, los pueblos de este Estado. Y voy a recordar en ese sentido, sin esos dos gritos podéis ir a terceras, a cuartas, con palos, con cuchillas, pero no se va a poder gobernar porque la alternativa se construye también desde nosotros. Dijo, y vale la pena recordar, en este sentido, ahora que estamos cercanos a la diada, al 11 de septiembre de Cataluña, también otras palabras de Manuel Azaña. Dijo referidas a 1714, dijo referidas a ese momento. El último Estado peninsular, Cataluña, procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la corona despótica y absolutista, fue Cataluña. Y el defensor de las libertades catalanas pudo decir con razón que él era el último defensor de las libertades españolas. Pues en ese sentido, seguiremos luchando por todas nuestras libertades, seguiremos construyendo a partir de todas nuestras libertades. Somos la alternativa real de este país i en aquest sentit, separat, que mai podrem ser si no som lliures. Gràcies.